We are here, mi amigo Ramon Espino and myself, Manuel Reta. La Voz De Whatcom, Ferndale, Washington. The store is called Colima Design. Along with Colima Design, we're going to start saying some of the people that are sponsoring our event, which I was not quite ready for, but I think you have it, don't you? Yes. ¿Esta eso es? Parece que sí. Sí, está bien. Ok. Go ahead. Muy bien. Muy buenos días. Es un privilegio nuevamente estar aquí. Hoy vamos a continuar nuestra serie de las comidas que nos pueden ayudar o las comidas que nos pueden enfermar. Y al estar estudiando esta semana me encontré una serie de estudios hechos por diferentes organizaciones y encontré algo y voy a dejar las comidas que nos ayudan contra la inflamación y después las vamos a continuar. Voy a hacer algo diferente hoy. Tengo aquí un vídeo que ustedes lo van a escuchar en inglés y luego les vamos a traducir. Pero realmente, perdón que nos andan buscando esta gente de los que quieren vender cosas y nos quitan la atención de lo que debemos hacer. Ese es el problema del celular, pero lo voy a apagar para que no nos moleste. Gracias y perdonen la interrupción. Al estar repasando lo que íbamos a hablar, me encontré con alimentos que se les llama ultra processed food. Y dice cognitive decline linked to ultra processed foods. Study finds. Y hay muchos estudios, pero escogí este porque está interesante. Quisiera que los que nos escuchan en español tengan paciencia. Va a llevar algunos minutos, pero lo voy a llevar. This was one of the best things we ever did. For 20 years, Maryland Sunrooms has been building the nation's best award-winning 4-season and 3-season enclosures. We offer a lifetime warranty. It was worth every penny. Discúlpenos porque también en el internet se nos meten. A new study has identified the type of diet that can produce a significant and abrupt memory deficit. The study, published in the journal Brain Behavior and Immunity, linked diets high in processed foods with memory impairment. The lead author of the study said rapid memory decline has a greater likelihood of progressing into neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease. Researchers hope the findings will help inform dietary choices as people age to counter or slow the effects. Muy bien. Es cortito el vídeo, pero un nuevo estudio que se ha hecho para los que escuchan en español y que han evaluado lo que llaman comidas ultraprocesadas, ¿ok? Y las comidas, si usted come más de 20% de estas comidas, le van a afectar su cerebro. Van a afectar el cerebro y van a causar problemas con la memoria y pueden causar demencia. Y yo me quedé sorprendido porque yo sé y he estudiado todo el proceso de transformar los alimentos. Y esto pues me llamó la atención de que no quiero que entiendan que yo soy el único que hablo en contra de los alimentos procesados. Es una infinidad de personas. Si ustedes van al internet, van a encontrar españoles, alemanes, brasileños, mexicanos, de todos, gente que está interesada en la salud. De hecho, en México tenemos muchos institutos de salud y allí va gente que está enferma porque las medicinas no les han hecho bien. Y entre comillas, déjenme decir lo siguiente.
Las medicinas no curan, solamente quitan los síntomas o bajan los síntomas. Cuando nos da un dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Tomarnos una pastilla. Pero cuando la pastilla se acaba, el efecto, ¿qué pasa? Nuevamente vuelve el dolor de cabeza. So, aquí, and I will repeat this for English-speaking people in a few minutes, because I want you to understand, especialmente los hispanos, los latinos, los mexicanos, los chilenos, los colombianos, todos los que somos de Latinoamérica. Y lo que yo digo aquí es por el bien de cada uno de ustedes. Hay un maestro que yo tuve, me dijo, Espino, no gastes tu dinero en medicinas, cómetelo. Lo que quiso decir que comiera alimentos que nos ayudan. Y aquí está, dice, well-known eating ultra-processed foods that make our lives easier, such as prepackaged soups, sauces, probably it says sausages, frozen pizza, and all ready-to-eat meals isn't good for our health. Dice aquí que las comidas ultraprocesadas que hacen la vida fácil, y como vivimos en una sociedad rápida corriendo, como las sopas que ya vienen en paquete, y pues mi señora de repente compra pho en paquete, y le digo, pues de pronto no es bueno. Y yo no sabía esto hasta que lo estudié. ¿Por qué? Porque hay muchos factores cuando procesan la comida. Desde los componentes de la comida, las cosas en que los hacen, las máquinas, los líquidos y todo lo que le ponen. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado. Lo mejor es hacerse uno su comida lo más sencillo que pueda. Fíjense que en México comíamos mejor. Frijoles, tortillas y chile. Sí. Y arroz natural. Y queso. Y queso de vaca o de chiva y hasta de borrega. Pero eran naturales. Sí. Y ahora usan químicos para hacer el queso. Antes se tomaba un pedacito del cuajo, sí, y se echaba en la leche y quedaba mismo. O sea, eran, déjenme usar la palabra, bacterias naturales del animal. Sí. Ahora no son bacterias, ahora son químicos. ¿Ok? Dice, también la pizza congelada o alimentos listos para comerse no es bueno para nuestra salud. Y aquí dice, nor is gobbling up all the pleasure foods that we love so much. O no comer mucho de las comidas que nos gustan, como los hot dogs, las salchichas, los burgers o las hamburguesas, French fries. Y voy a repetir French fries, ¿por qué no? Porque recuerden que están fritas en aceite que se está concentrando cada vez más. O sea, y ese aceite se pega al alimento y nos lo comemos nosotros. Y peor que nos lo comemos caliente. No lo dejamos que se enfríe porque cuando se enfría no saben bien los French fries. Okay? So French fries, you know, we love French fries, but they're fried, and oil will transform itself as they boil it and boil it and boil it. Sodas, and I tell you, sodas, they're not the same sodas that we drink 50 years ago. Now, they even, like in Coca-Cola, they even took the caffeine out, but they put sugar, they put high syrup, corn syrup, and high fructose, which are sugars. Okay? Cookies. I don't know how they make the cookies, but I bet you there's a lot of stuff in the cookies. If I was in my laboratory, I probably would do and take them
and analyze all the components that are present there, but I don't have that facility anymore. I'm quite sure they're all mixed up with a lot of ingredients to help it preserve the preservation within the actual cookie, the dough, the salt, the sugars, and I don't know what else, but it's crunch. I'm quite sure by the time you eat it, nice and warm and whatever, it is tasty, but it's not good for your health. Yeah. Cookies are not that great. Let me make this a statement, and I want you to think about it. When you go and buy French fries, what do? Once they serve it, they get the salt and bam, 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 bam. Yeah. Okay? And it's white salt that has been processed. And really, it's better to eat non-processed sugar. Candies, donuts, and ice creams. También los cookies, los kekis o los pasteles, los dulces, las donas, y ice cream. And I tell you, I did love donuts. And the morning with coffee. And it was a deadly combination. No wonder I was sick most of the time. And so again, the purpose of bringing this up is to tell you that there are different ways to take care of yourself. Hacen to consider también que uno cuando ya tiene su edad, como yo, como el doctor, llegamos a esta edad cuando tenemos que cuidar las cosas que vamos a comer. En inglés nos dicen las cosas que tienen mucha azúcar, mucha grasa y todo eso. Nosotros ya no estamos listos para recibir esa clase de comida porque nos va a dañar al corazón, la sangre, todo el cuerpo está afectado en esa manera. Por eso son consejos del doctor y también de mío también, que de verdad cuídense mucho, mi gente. Hay comidas que uno tiene que aprender y conocer que estas comidas no son buenas para usted. Okay? And for those who are listening, the things that we like to say is at our age, some of us are getting older, okay? But we have to be very careful what we eat. What we eat is going to affect this body, this mind. I know we have the desire of ice cream on a nice hot day or a Kool-Aid or something, but really in reality, there's a lot of sugar going into your system. And if you're diabetic, that is not good for you. Consider that for your health. You have to take care of yourself. It is important. I'd rather have some shaving of ice or something, non-sweetness, whatever, for like a nice hot day, than going down and buy a scoop of ice cream, knowingly that what is inside the ice cream, a lot of sugar and a lot of ingredients, which really in reality is not good for you. Okay, gracias. Ya lo voy a escuchar mejor. No. Yo escucho. Así, he's a good doctor. Keep going, doc. Así aprendo más. Let me tell you. In fact, men and women who ate the most ultra-processed foods had a 28% faster rate of global cognitive decline and 25% rate of executive function decline compared with people who ate the least amount of overly processed foods. Dice aquí que los hombres y mujeres que comieron estas comidas ultraprocesadas tuvieron un 28% de probabilidad de perder la mente y empezar a desarrollar Alzheimer's. Y cuando crecemos, pues eso es un proceso natural, pero aquí no son viejitos, son personas jóvenes, ¿ok? Y yo me doy cuenta porque yo veo muchas personas que a su edad, pues se les olvida mucho, pero también la alimentación tiene que ser. Dice, y 25% pérdida del funcionamiento comparado con gente que no comió o que comió muy poquito.
de tal manera, y esto quiero que sepan que este estudio viene del doctor Rudy Tanzi, profesor de neurología de Harvard Medical School, una de las mejores universidades en los Estados Unidos. Yo he estado en Harvard visitando cuando estaba en el sistema profesional y pues se impresiona uno. Teníamos interacción con ellos en otras áreas de la medicina. Por eso fue que conocí. ¿Ok? O sea, no crean que es Ramón Espino el que le está diciendo esto. O sea, yo les estoy pasando esta información que otros investigadores, y no solamente veo uno, yo veo bastantes de diferentes ángulos, porque me sirve a mí. Digo, porque les digo, se siente feo a nuestra edad que vamos a salir y andamos buscando las llaves del carro y las llaves del carro las tenemos en la bolsa. Sí. Y así pasa. O con la carrera de los Estados Unidos. And I tell you, to English speaking people, sometimes, you know, at our age, we want to go out and then we start looking for the keys of the car, and the keys of the car are in our pocket. Or that they're in front of us, but our mind is foggy and we cannot concentrate. So that's why we are doing these programs to lead you in the right direction, to eat the right diet and live a healthy life. And again, don't give your money to the doctors. Eat it in a way of eating healthy, okay? I'm not saying you go in and eat $1. No, but go and buy the stuff that's good for you. And I tell you, it pays off, it feels good, and you won't get sick. And there's always time for your body to recover, but it takes a drastic change. In my case, I was going to give up a day and a half after we started the program. But my wife was very supportive. Said, no, let's do it one more time. Because your body will complain and will make you feel bad when you make a change, because the body is used to all those goodies, which are really bad. Okay? And so it pays off. Para los que nos escuchan en español, todo lo que se requiere es fuerza de voluntad para hacer el cambio, porque es para su salud, para su mejoramiento. Y yo les cuento, cuando nosotros hicimos este cambio, se llamaba la dieta correctiva. Completamente al revés de lo que estábamos impuestos a comer. Y para el día y medio, mi cuerpo me dijo no. Y yo me iba a rajar, como decimos en español. Pero mi esposa me dijo, no, vamos a hacerla para mañana. Y a tomar agua y agua. Bueno, para mañana fue menos. Y en una semana ya el cuerpo se estaba volviendo a recuperar. Y gracias a Dios, pues tenemos más de 25 años en esta lucha. ¿Que nos gustan los dulces? Sí, a los viejos les gustan más los dulces. O nos gusta lo que nos hace daño, es cierto. Pero siempre hay que, como dice un versículo en la Biblia, hay que ponerle cuchillo a la garganta. Porque por allí entran todas las enfermedades. Now, let me say it a little bit in English, but let me say it a little bit in Bible. Basically, Doc says something about your body, the desire to have food, the desire to eat something, but knowingly, your conscience is telling you no, no, no. Jesus said, I leave you a comforter. The comforter is part of the conscience that is affecting, talking to you what to eat, what not to eat. So your body is right now in a position in which where you're used to the old mashed potatoes and gravy and all that sweetness and all that things. But in reality, you think about all the butter and all the grease from the hamburgers and everything, how it's affecting your health, and then your memory loss.
How many of you said, oh, I was going to tell my wife something, all of a sudden it's gone. I can't remember what I was going to tell her. That is basically your conscience telling you, be careful of what you eat. Keep your health intact so that you're able to reply, so you don't have to forget. Eat the correct vitamins or food or greens, organic food or whatever you want to call it, for the betterment of your health and of your condition. This should be an absolute. As we grow older, we have to take some steps back and look at what we are eating. Be partaker of the things that are good for your body, and your body will change. Your body will no longer care for all the grease and all the butters and all the sugar, even in coffee. There's sugar that goes in the coffee, ingredients and so forth. That should be something that we must, in our mind, in the spiritual mind, we have to accept reality. If you want to live a good, healthy life and enjoy your grandkids, you be an example for your children, your great grandchildren, and so forth. Because in reality, then you can obtain a lot of love, and there is where you come on board to help your children stay away from the candies, because the candies in the long run is going to affect the life of your children, of your teeth, of your gums, everything. So that is something for you to stay tuned and hold on. Okay. Muy bien, gracias. Hagamos un anuncio de Oh, sí, sí, están allá, ¿no? Papel allá, no sé qué. sí. Mientras les tengo otra parte bien, otro estudio bien interesante. Well, the dog concentrates on what else is going to say, we're going to do a sponsorship. What is the sponsorship for? We are having an event, Ferndale Fiestas Patrias, September 17th, and everybody is welcome to come to it. We also have some lowriders. They will be judged by you. In other words, you're going to go. It's not only the lowriders. Believe it or not, there's going to be a lot more other cars. But the Hispanic Chamber is going to have the lowriders and their cars judged. They'll be right next to the Boys and Girls Club in line, because in front of the line there'll be a lot more cars will be coming in Sunday. That's probably going to be the biggest car show in Ferndale that Ferndale has ever had. So you'll be given a piece of paper to judge the cars, which is the one, and so forth. There are about 7 trophies will be given out, and you will make the call. I cannot, because I have a son involved in the show, and I will not be partaker of something when I'm going to be choosing my kid. No, you will be choosing the ones that will be winning the trophies. Along with that, the sponsors for this event, Ferndale Fiestas Patrias, September 17. John L. Scott Real Estate, Lamination, Colima Design. The royalty sponsor is Sarah Aguirre. Cadwell Bankers, royalty sponsor. Infield Farms, Inc., and that is Rolas Vasquez Promotions. That's another one too, another sponsor. The Hall of Tax, also a tax person here locally. Chihuahua's Restaurant, a local. El Rey Nightclub, also a local night show or restaurant too. Again, Laminations have really are coming on board. I have been trying to get Laminations. I've been trying to get a lot of the people up in Linden, the dancers from Holland, to come on board. I've been reaching out as a chamber board member. I'm finally, after 20 years, that's exactly how long we've had this events going on. We finally started to make a little bit more progress.
and COVID put us down for a while, but we're still going. Other donations is Tacos Guadalajara Uh-huh. and Mandip Khan. Money Raw. I believe that might be I think it's Mandip Khan. This one. Eunice Sotelo. Eunice Otelo is also a young lady that's also part of our chamber. Very bright young lady. And she's also a sponsor for this event. So please support these individuals that I have said. Besides that, we also have North Coast Credit Union coming on board, also helping with the sponsorship. And I do thank you for your time and your support. So come out and have a wonderful day. September 17th. Okay. Gracias a todos los que están ayudando para esta causa. Déjenme decirles algo antes de seguir con otro estudio que se hizo en Brasil, que si tienen preguntas, por favor, mándenos las preguntas. Si no las puedo contestar inmediatamente, me voy a la literatura y busco todas las cositas que tengo por ahí guardadas. Tengo libros de salud, de medicina natural, pequeños, grandes, y antes tenía un montón, pero cuando me vine a Washington los regalé y solamente me traje un set de 3 grandes y 2 pequeños que me han ayudado bastante. Remember, if you have any questions or any comments, please don't keep you from calling. If you have a question and I can answer, I will answer. If I cannot, I will go to the scientific literature and will come up with an answer to help you. Okay, so it's not a lot of calories. Is the title of this study. It said the study presented Monday at the 2022 Alzheimer's Association International Conference in San Diego followed over 10,000 Brazilians for 10 years. Just over half of the study participants were women, while college educated, while the average age was 51 years old. Okay, este es un estudio que se hizo y se presentó en San Diego en la Conferencia Internacional de Alzheimer's, de la Asociación de Alzheimer's, ahí en San Diego, California, que regularmente se hace en un auditorio muy grande que tienen en San Diego. Yo he estado allí antes, y esto es para darle seguimiento a 10,000 brasileños por 10 años. Dice que los participantes, la mitad eran mujeres y también eran blancos y educados en colegio, y el averaje de edad era 51 años. So, dice que después de que hicieron todos los estudios, hicieron lo siguiente. Hicieron prueba cognitiva, o sea, de la mente, de recordar, que incluía que cosas que se recuerda uno y muchas veces no se las recuerda, así como me pasó ahorita. Okay? Memory loss. Memory loss. Y reconocer palabras o influencia verbal al principio del estudio y al final del estudio. O sea, le dan a uno una serie de cosas para estudiarlas y luego dejarlas y luego recordarlas al fin del día o al fin de la semana. Y pues muchas veces parte es esto, pero también parte es la vida tan acelerada que llevamos, la preocupación de pagar la renta, los biles, el mortgage, ¿verdad? Sí. El mortgage. Doc, ¿a usted nunca le hicieron eso antes de la guerra? ¿No se acuerda usted de esto? Sí. Yo sí me acuerdo. Te preguntan diferentes cosas, ¿verdad? Entonces te preguntan entre una media hora más o menos, te preguntan otra vez las mismas preguntas para ver si puede contestar.
Si vas a la guerra, vas a estar ahí en un lugar, entonces te olvida que te dijo el capitán. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a entregar al enemigo o qué? Por eso es muy importante estos estudios. Es parte que nosotros tenemos que aprender. Y si tenemos problemas con nuestra mente, tiene el poder usted de pedir ayuda. Así es. Okay. Gracias. Gracias. Dice, in Brazil, ultra-processed foods make up 25 to 30% of the total calorie intake. They say in their report in Brazil, we have McDonald's, we have Burger King, and we eat lots of chocolate and white bread. Okay, remember I talked about white bread last week. Okay, even wheat bread, you have to be careful. Okay, and even all tortillas, you have to be careful because all the additives they put in the tortillas here. So I try to find the tortillas that don't have that, okay, or make our own. Where was I? Okay, unfortunately, from many other Western countries, and the co-author, Dr. Claudia Sumato, an assistant professor in division of geriatrics at the University of São Paulo Medical School. Dice que de todo este estudio, las personas comían de entre 25 a 30% del total de sus calorías en el día. Y también dice, el problema es que tenemos McDonald's y Burger King, y usted sabe que todo eso fritito se hace una adición. Y en mi tiempo, para que se me dieran 7 hamburguesas por $1. Guerra entre McDonald's y Jack in the Box. Entonces, pues nosotros comíamos, pero no estaban procesados como ahora. Let me say something which Doc said right now. We don't like to use the names of companies as far as different hamburger places, but this here is kind of a battle between one company against the other company. Basically the same kind of a thing, but they specialize in different ways and how to make the hamburgers. So that's the only reason we use the names of those companies or those restaurants for that. We're not against them. We're not correct. So okay? Keep that in mind. Yeah, but let me tell you. So to add a little bit more, everybody is doing that to make money, and don't care about your health. Yeah. And of course, the medical field loves it because give them their money. In our case, well, we don't pay. We're retired and we got veterans, but we don't get the best service either. That's correct. That's besides the thing. That's another talk show there. we can talk about veterans things. Oh my goodness, there's a lot of things that we are being deprived of. But let's put that aside for another day. For you veterans, so we know what we are going through. It says here, 58% of the calories consumed by United States citizens, 56.8% of the calories consumed by British citizens, and 48% of calories consumed by Canadians. So this is going on everywhere. It's not like the old days when I went to England for a special training in mass spectrometry, and they took me to the best Chinese restaurant there, and it was not oily. And now you go to the Chinese restaurants here instead, they sell you oil. Tile, they put fish oil. Everything has oil because the people have that implanted on their mind that that's good stuff, but it's the other way around. The technology has changed, my people. Some of the Asian food, they add more sweetness to it, and that in regards, it's not good for your health as it used to be, like the old times. So let me see. Okay, dice aquí
que las personas que consumen más de 20% de las calorías diarias de comidas procesadas tienen 28% para que su mente decline, para recordar las cosas. Y 25% dice más rápido, 25% para tener un funcionamiento ejecutivo, para decir, para moverse, para hacer todo. O sea, recuerden que el cerebro es el que organiza todo. Yo veo algo, entonces mi cerebro dice, me gusta. Veo a alguien, sí es buena persona, o veo a alguien, es mala persona. Todo pasa por el cerebro, por eso tenemos que ponerle más agua al cerebro y menos aceite. Recuerden que el cerebro necesitamos de 60 a 70% de agua para que toda la electricidad que corre en nuestro cuerpo funcione correctamente. So in that way, the water, which is very important, and the juice, pop, whatever, the water is the cleansing power that you can observe, that you can take for a cleansing. And this helps also somewhat in the attitude as far as the forgetfulness. You forget something, this is the medicine that you should be drinking. This is the medicine that goes through your blood veins and your blood and circulates and it goes out. The sugar, if this was pop or juice, it's full of sugar and everything else. And colorants and colors, other things. That sticks to your vessels and your blood and it's no good for you. That's basically what Doc said here. Same thing with the Chinese food. Before it used to be done in a very clean without hardly no oils. It was good steamed. It was a steam. And now they add the oil and they cook it up and then you have oil coming down through your body. Okay. Gracias. That invading your veins, your circulation. Okay, let me tell you the following. For a person who eats 2,000 calories a day, 20% will be equal to 400 calories. Just to give you an idea, a small order of fries and regular cheeseburger, okay? Not the double decker and all those stuff. From, I'm not going to name the company, but you know where you can get that, contains 530 calories. So that's little bit about 25% of your daily diet. And I know people that eat 2 or 3 hamburgers or cheeseburgers plus fries. Okay, here it said a small order of fries and regular cheeseburger. But when you order a big fries and a double decker and double cheese and double the rest of the stuff they put in there, you're almost eating 50% of your daily diet. So that, in a sense, is going to affect your system. Dice aquí que, déjenme decirles en español, que la dieta regular de una persona es de 2,000 calorías al día. 20% sería 400 calorías. Y para que ustedes se den cuenta, una orden de papitas pequeña y una cheeseburger regular contiene 530 calorías. Más de 25% de lo que uno debe comer. Y si se comen 2 o se comen una double decker o double cheeseburger y luego big fries, pues están comiendo cerca de 1,000 calorías. Y entonces llegamos a la casa y le echamos más calorías. Por eso es que ustedes ven lo que está pasando, que tenemos mucha obesidad en este país. Okay, Doc, ahora we use the hamburger, the fries. Okay, ¿qué comida puede usted comer más o menos que contains más o menos the same amount of food? Para usted
por día. So usted va a ir a comer, instead of comiendo esa hamburger fries, ¿qué comida would you like to bring up to the people in exchange, for example? Okay. Les vamos a decir nosotros la dieta que tenemos en el día. En la mañana comemos 3 frutas, un bol más o menos así, que lo que agarra su mano. Esas son diferentes frutas cada mañana. Yo como avena. Y al estar estudiando estos artículos, porque tengo más para la semana que entra, voy a tener que eliminar las granolas dulces por el azúcar, aunque sea brown sugar. Lo que he hecho últimamente es ponerle solamente poquito a la avena. Entonces, nosotros comemos avena, que son carbohidratos, son calorías, pero son calorías limpias. Y también aprendí algo más, que ¿cómo le llaman? Whole oats, o sea, la avena entera es mejor que la machucan, porque tienen que usar equipo para machucarla. En otras palabras, tienen que quizá precocerla o mojarla, y entonces ahí se le va a salir carbohidratos y entran otras cosas. En el artículo que leí hablan de la extrusión, o sea, la cosa que machuca para hacerlos. Y luego pues yo me como un taco de frijoles, o a veces como carne vegetal con queso vegetal, que son derivados de plantas, pero tampoco es lo mejor. La mejor cosa que uno puede comer es para proteína, pues frijoles con arroz, puede comer alberjas, puede comer lentejas, puede comer chícharos. Los chícharos son beneficiosos. Entonces, al mediodía, nosotros comemos una ensalada grande de diferentes clases cada día. ¿Por qué? Porque es donde está la fibra, pero también tiene minerales, tiene vitaminas y todas las cosas que necesitamos. Después de eso, pues a veces mi señora hace una sopa de chícharos o de lentejas o de otros granos, y nos la comemos. Y luego, después de eso, pues comemos arroz con frijoles, arroz con lentejas, arroz con diferentes cosas. Y cuando hablo de arroz, estoy hablando de arroz integral, no white rice, porque el white rice ya no tiene alimentación, tiene puro, tiene solamente el material que le queda, que no tiene alimentación. ¿Ok? Entonces, y en la noche, pues yo me tomo un café vegetariano con un pan, con dulce. Eso nosotros comemos regularmente 2 comidas al día. Y pues yo, como le digo a la gente, yo como los caballos. Los caballos comen zacate, comen alfalfa. Nosotros también comemos alfalfa, no zacate, pero comemos otros greens que tienen energía. Y pues yo realmente me ven flaco, pero pues yo aguanto a trabajar físicamente. A veces mi señora me pregunta, ¿y no te cansas? Pues le digo, pues... Yo no. Yo digo, pues sí y no, porque a veces hasta hoy me levanté y corté medio jardín, ya quité todo, recogí tomates, recogí todo lo que necesitábamos. Luego después de allí me dio de desayunar, me fui a ver el caballo para darle de comer y así. Y entonces pues tratamos también de dormir y descansar, leer. Entonces esa es la dieta, o la dieta vegetariana, y tu cuerpo te va a ir diciendo qué es lo que necesita. Tu cuerpo o tu conciencia. Okay. For me in the morning, what I do, I
I boil some tea, some cinnamon tea in water. After it's done, I get a cup of cinnamon tea, and I add oatmeal, and I let it sit. And after it sits, it's ready for me to eat. It dissolves. I don't have to shake it or nothing. With the cinnamon, it being hot, it dissolves, and I get a spoon and I start eating away. That little bit gets me past noon and everything else. I'm not hungry. I'm sorry. I mean, that's a diet that you can actually use for yourself. Try it little by little. You see that it will work. Canela con cereal, que es la avena. La avena es todo lo que le echo yo. En veces usamos esta ¿cómo se llama? Es el liquid de la planta. El jugo. El jugo dulce. Dulce. ¿Cómo se llama el nombre? Agave. El agave. Un poquito de agave que la compran en las tiendas. Es como azúcar, nomás que yo uso muy poquito para la avena. Déjeme hacerle, si usted tiene diabetes, el agave es el más recomendado para endulzar sus bebidas. Y no afecta tanto porque el nivel de glucosa que tiene es muy bajo. ¿Ok? Sin embargo, el azúcar es veneno. No uso azúcar. Por esa razón, y gracias, doctor. Parece que necesitaba el agave que uso yo para las cosas como para el té. Eso es, o si usted toma café, yo sé que hay unos que se toman también el agave. El agave también está bien en esa manera. Y para mí, con eso, me dura casi todo el día, half a day, como se quiera. Y la otra cosa, muchos dicen, pero don Ramón, ¿para qué? Pues si yo tomo las pastillas contra la glucosa. Lo único que las pastillas contra la glucosa con el tiempo le van a afectar sus riñones. ¿Ok? Sí. So, todo tiene un precio. Nada es gratis. Sí. Como dicen los americanos. Let me do a little translation of what he asked me. What should we eat? You know, in the morning we eat 3 fruits. We eat pineapples, we eat mangoes, we eat all sorts of fruits. Now, if you have diabetes, concentrate more in berries. And in a future talk, I'm going to bring meals for different situations, okay? But we eat 3 fruits. I drink orange juice, I drink grape juice, but they're non-sugar, okay? Apple juice and everything we drink is organic. And we're hoping that the organic is organic. Yes. Okay? Because there's so many things that we don't know. And then I eat oats like my horses. So I eat like the horses. I eat oats. And I was eating granola. I love granola. But I found out reading some of these studies that the sugar in the granola is actually poison. It's not good for you. You're defeating the purpose. Okay? And then after that, I eat bananas every day like a monkey because they're high in potassium and magnesium, and they also have, if you let them ripe completely, they have some sort of sugar. Okay, so you have for diabetic people, I recommend just the plain banana that is not overripe. Also, I have a taco of beans, or we consume veggie meat. She makes me 1 or 2 tacos of that and a cup of veggie coffee. And then my daughter wants to kill me because she brings me apple pie. And she knows I love apple pie. So I eat a little bitty, so it lasts me the whole week, okay? And because we're old and our guts get old. Our stomach get old. And if you're inactive, you are going to have problems. So at least I'm pretty active physically. And as far as energy, my wife said, well, aren't you tired? Well, I said, well, I eat like the horses, so I should have plenty energy. And then for noon, we have a big salad
we have a soup, and it's made of lentils or different grains. And then after that, we eat potatoes with chile verde, with green chile. We eat rice and beans. And remember, brown rice, not white rice. White rice has been depleted of the good stuff. And then the good stuff, they feed it to the pigs, okay? And the rest, they feed it to us. And so there's really, all you're going to intake is empty calories. And then after that, we only eat twice a day. And then about 6:37, I eat either drink a juice or a cup of veggie coffee and a toast with honey. And we do different things at different days. But that's pretty much a vegan diet, okay? And you can supplement protein, but you have to be very careful what kind of protein you get. And so every day we learn new things. Well, it's almost time. Let me tell you. Let me finish. Let me finish with this. The study says people need to know they should cook more and prepare their own food from scratch. I know. We say we don't have time, but it really doesn't take that much time. And really, your cooking's got to be simple, okay? Don't spend too much time in the kitchen, otherwise you're not probably doing the best food for you. And it is worth it because you are going to protect your heart, guard your brain from dementia or Alzheimer's disease. She added, that's the take-home message. Stop buying things that are super processed. Dice aquí el estudio que la gente debe aprender a hacer su comida desde el principio hasta el final. Y dice, yo sé, y sabemos que realmente el gran problema es que no tenemos bastante tiempo. So es fácil agarrar ya cosas que están preparadas, pero no sabemos. Y muchas veces el gran problema es que no vemos qué es lo que tiene. ¿Ok? Y dice, y esto vale la pena, porque usted va a proteger su corazón, va a resguardar su cerebro de que le dé demencia o la enfermedad de Alzheimer's. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a alguien que tiene Alzheimer's. Es triste. Mi padre le dio Alzheimer's. ¿Por qué? Porque no quisieron dejar el fried chicken y las hamburguesas. Mientras se iban a vivir con nosotros por de 3 a 6 meses, estaba mucho mejor, pero decía, ya me quiero ir para mi casa. Y yo lo entiendo, pero iba allá a la casa porque mi otro hermano les compraba todo lo que ellos querían. Y no todo lo que sabe bueno es bueno para nuestra salud. De modo que yo les animo en esta tarde a hacer la lucha de cambiar su dieta, de buscar información, de leer. Si tienen preguntas, mándenos las preguntas y nosotros los guiamos y les ayudamos para que ustedes puedan tener una salud buena. Sí. Yo me recuerdo en los viejos tiempos, mis abuelos de 100 años todavía se sabían el nombre de todos los nietos y se acordaban de todo, Sí. pero no se comía nada de comida procesada. Mi abuela hacía los frijoles, hacía la sopa, hacía las tortillas, hacía la salsa, hacía toda su comida y luego se iba y le daba de comer a los pájaros. Tenía tiempo. No es verdad, ustedes que están escuchando,
sus abuelos siempre tenían una mente que siempre nunca se olvidaron nada. En nuestro siglo que estamos hoy, es muy diferente por la comida que que comimos nosotros en este mundo. Por eso, como dice el doctor, es muy importante de cuidarse a usted y de comer la comida que de verdad le va a ayudar a su mente, a su cuerpo, a todo esto. Porque de verdad usted tiene que ser un ejemplo para sus nietos y para su familia en esta manera. Sí, muchas personas me dicen, Señor, pero usted se ve muy bien. Le digo, bueno, pues gracias a Dios que hice el cambio. Ujú. Tuve el valor, porque se requiere valor para Sí. hacer el cambio. Sí. And let me tell you in English, I'm glad I made the change because it takes guts to do it. But many people say, oh, you look good. You're still strong. I'm still fooling around with the horse with bad manners. But I'm glad I made the change and I don't spend money in medicines. Ujú. Okay? I spend money in eating right. Pues que tengan buena tarde y con la ayuda de Dios nos vemos la semana que viene. Muy bien, muy bien. And thank you very much for listening to us. And we ask you to share this video so that other individuals can listen to it. Les pido que siga con estos videos a otra gente para que los vea para seguir otra vez. Dios permite, el miércoles que viene vamos a estar otra vez en la aire, en la radio. Y saludos a Ernesto, que nos saludó. Gracias, Ernesto. Sí. Bueno, ya salimos. Está muy interesante y hay algo más que les quiero traer.